Hola a todas y todos, ¿cómo están? Ya estamos grabando este nuevo capítulo de Actualizando el Medio, nuestro programa oficial de Radio F5. Hoy nuevamente, como siempre, junto a Ariel, les vamos a contar los hechos noticiosos que han marcado la semana. En este caso, hoy día vamos a tener una pauta internacional y una pauta nacional. En el caso de nuestro país, les vamos a estar contando sobre las masivas filtraciones de correos electrónicos que ocurrieron en el Ministerio de Defensa. Y además en el área internacional vamos a hablar sobre la llegada de esta primera ministra de extrema derecha en Italia, que ha llamado la atención también de todo el mundo. Pero primero, antes de iniciar esta conversación, Ariel, ¿cómo estás? Cuéntame cómo has estado y qué vamos a hablar hoy también. Actualízanos un poquito con tu complemento de información. Bien, bien, todo bien, muchas gracias, Tami. Saludos a ti y a toda nuestra audiencia que nos está escuchando ahora a través de Twitch también. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, F5 en Facebook, en YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Esos son todo lo que tenemos. Si es que se me va algo, lo siento. Pero eso principalmente, vamos a hablar también lo del Estado Mayor Conjunto, detallando de todo lo que ha sucedido, destacando también lo que ha sucedido que hemos estado también con lo internacional, en este caso con la política internacional, cuando vamos a hablar sobre el avance de la ultraderecha en Europa, sobre todo, con la victoria de Giorgia Meloni en Italia. Y ¿qué más tenemos? Hoy día vamos un poquito más temprano. Tenemos cosas universitarias que hacer, así que lo siento para la gente que nos va a escuchar después, que nos escuchaba a las 8, que eso es el horario normalmente que damos, lunes y miércoles a las 8. Y la semana pasada no estuvimos porque vacaciones de 18. Hay que respetar el descanso, respetar sobre todo a la patria y, y reposar. Así que El eso. respetar a la patria fue la... No me esperaba esa... Pero sí, Sí, así que eso, ya estamos volviendo ahí con todo porque igual la semana del 18 era merecida de descanso, así que ya volvemos ahí a conectarnos nuevamente con la actualidad nacional, internacional y todo lo que nos convoca semanalmente aquí en la radio. Y por eso, Ariel, justamente te doy el paso a ti para que nos introduzcas qué ha pasado en Italia con este triunfo de esta primera ministra que ha llamado mucho la atención. Incluso podemos ver que figuras de nuestro país como José Antonio Cast, que son de la misma línea ideológica, alabaron este triunfo, celebraron este triunfo en Italia, así que cuéntanos ahí los antecedentes generales que han pasado en ese país. bueno, más que contarles, mejor escuchemos. Hay un discurso que dio Giorgia Meloni en un rally que es como actividad pública que realizan los partidos políticos en España, que es el caso del Vox, que es un partido republicano que vamos a proceder a escuchar este discurso. No hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Santiago Abascal para vosotros. Ahí teníamos las declaraciones de Giorgia Meloni, líder del movimiento Fratelli d'Italia, como los hermanos de Italia, que, que se impusieron en elecciones con entre un 25 y un 28% se está hablando, pero es la coalición más votada que funciona un poco como coaliciones de gobierno, porque tenemos a Fratelli d'Italia, que es el sector
de la mega de la ultraderecha. Tenemos la Lega del Norte de Matteo Salvini, que es también un movimiento de derecha, sobre todo anti-inmigración, y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, un personaje muy particular de la política italiana, muy corrupto, muy de derecha, una centro-derecha un poco más consolidada en Italia, pero muy mafioso, que volvió un poco al ruedo político después de un tiempo retirado, después de las acusaciones que tuvo de corrupción. Al mismo tiempo es un personaje muy metido en el fútbol, que, fue parte de arreglos de partido. Entonces, un personaje también muy particular y conflictivo en la historia italiana. Es como si habláramos de el Choclo Delano, si se hubiera metido en política, eh, como Sergio Jadwe, como si Sergio Jadwe estuviera en política. Es un poco como esa onda, para que veamos el tipo de personaje que sirve Berlusconi. Entonces tenemos que todas las coaliciones de derecha se unen y forman alianza, y si obtienen una mayoría en el Congreso, son gobierno. Así es un poco lo que funciona en este sistema parlamentario, que es donde consiguieron el 42%, siendo la alianza más votada Fratelli d'Italia, liderado por Giorgia Meloni. Como ya pudimos escuchar un poco en el discurso, persona muy de derecha, ultraderecha, una ultraderecha que, como bien titula el diario de la Universidad de Chile, que es 77 años después de Mussolini, la extrema derecha gana las elecciones en Italia. Esto quiere decir un poco que la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, de que Mussolini llega al poder, no habíamos tenido a la ultraderecha en el poder en el país italiano. Por ahora siento que ya tenemos ciertos rasgos, ya tenemos ciertos conocimientos. Obviamente el sistema parlamentario no permite tanto, por ejemplo, que los sistemas presidencialistas, porque hay una concentración de poder más en el presidente. En el lado parlamentario hay un poco más de diálogo, pero no lo suficiente para generar ciertos movimientos, y lo más posible que tengamos hartas conversaciones, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la ilegalidad, el tema de la inmigración ilegal, donde Italia ha sido uno de los países, al estar muy cerca de África y también muy cerca de Medio Oriente, que ha recibido muchos inmigrantes ilegales y muchos barcos de inmigrantes, que ha sido una problemática sobre todo en las costas italianas del sur. También, y creo que este va a ser uno de los temas que más se puede generar controversia, y es uno de los puntos que hace que Meloni llegue al poder, es el como anti-europeocentrismo que es esto funcionamiento de la Unión Europea. Meloni plantea hacer un Brexit, hacer una salida de la Unión Europea, que ahí estaba leyendo también que ahora Gran Bretaña ha estado teniendo hartos problemas con respecto al Brexit, sobre todo con el tema de los trabajos. Está fomentando mucho la llegada, por ejemplo, de inmigrantes que estaban realizando estos trabajos, que fueron expulsados, y ahora están haciendo facilidades para permisos de trabajo que permitía la Unión Europea. Entonces, ahí un poco vamos viendo qué beneficia y qué no, pero siguiendo un poco estos lineajes, un poco de sí a la familia natural, no a la ideología de género. Por ejemplo, de Teresa Marinovich, en su tuit de felicitación, dice, presentamos líderes que defiendan y puedan acabar con la Agenda 2030, que es un aspecto muy conspirativo respecto al nuevo orden mundial y control y cosas que hemos visto por el estilo. Aquí también vemos en este discurso que habla un poco de esto mismo, de los poderes centralizados. Por un lado, centralizados externos creo que se refiere, que es las Naciones Unidas, la Unión Europea, si nos llevamos más allá, ¿cómo se llama el que está de Estados Unidos? ¿Qué Que la agrupación del Atlántico Norte, que si se colocaban en la frontera con Ucrania y generó tanto conflicto. Lo voy a buscar. Sí, pero es como esta organización que está en Estados Unidos, que estaba metido en el conflicto con Ucrania, que no me sale el nombre, que desde ser súper fácil y usted en su casa le deben estar quitando la pantalla, pero en este momento no me acuerdo. La OTAN. La OTAN, gracias. OTAN. La OTAN.
Entonces, como hubo todas estas organizaciones centralizadas que no están a favor esta política que está ahora va a quedar a cargo de o va a ser la figura con más poder en Italia. Obviamente están saliendo los personas que igual se están aprovechando de esto, que como bien dijo la Time en su introducción, es la primera mujer en asumir el cargo de primera ministra. ¿Dónde está el conflicto acá? Que ella, si es que creyera en el feminismo, si creyera baja la base del feminismo, sería un triunfo. Pero obviamente es destacable porque igual hay una tradición republicana donde ha sido todo liderado por hombres. Pero ¿es un triunfo para el feminismo? Yo creo que no. Yo creo que más pierde que gana. Y un poco se ha salido un poco esta situación. Ahora, ¿esto es un hecho aislado? No. Como siempre tenemos que ver todo dentro de su propio contexto. Entonces tenemos que la ultraderecha, en este sentido, una derecha muy carismática, muy parecida a la de la Segunda Guerra Mundial, muchos expertos igual están hablando de que las historias se están empezando a repetir. Como hay un conflicto bélico, el tema de Italia va a ser muy fundamental, o sobre todo, de ahora en adelante, y todos los países que voy a nombrar ahora, con el avance de la ultraderecha, siempre hay que tener en consideración porque tienen una cercanía fronteriza con Ucrania. Entonces están en un mismo continente y no lo mismo, no hay que olvidarnos de nuestra historia y han sido palabras muy duras respecto al conflicto en Ucrania. Entonces esto es un conflicto que puede crecer, puede afectarse y hay que tenerlo en consideración. Así que el avance de la ultraderecha, por un lado, por tema bélico, es muy importante a tenerlo en vista, pero como también es verlo respecto al crecimiento de la democracia en el mundo. Por lo menos desde mi perspectiva, y creo que lo hemos conversado mucho en este programa, que siempre es buscar más democracia y no menos democracia. Y creo que estas victorias, a pesar de que fueran elecciones democráticas y el pueblo italiano lo escogió, hay que ponerle ojo, pinza, ojo, pestaña y ceja, como dicen por ahí, porque el crecimiento de la ultraderecha, bueno, de los extremos en general, para no generalizar, nunca es bueno. Pero específicamente en Europa está creciendo las ultraderechas. Porque tenemos, por ejemplo, en una noticia que señala CNN, que es que varios han sido los países, por ejemplo Suecia, donde dice que a principios de septiembre el Partido Demócrata Suecos sorprendió al convertirse en la segunda minoría del país tras sus buenos resultados en las elecciones generales. De raíces neonazis, Demócratas Suecos tendrá un papel importante en la política sueca de ahora en más. Su popularidad, como en tantas otras fuerzas, empezó a partir de la crisis migratoria del 2015, con que varios países se han visto afectados, entre ellos Suecia. Los demócratas suecos habían logrado apenas un 5,7 en las elecciones del 2010, pero creció a un 12,9 en las elecciones del 2014, a 17,2 en 2018 y después de esta crisis en septiembre llegó al 20,5, llegando al segundo puesto detrás de la socialdemocracia. En el caso de Hungría tenemos que el 2010 el primer ministro de Ucrania, Viktor Orbán, ha construido su base a poder precisamente gracias a políticas contra la inmigración, que ha generado su apoyo en votantes de ultraderecha y coartando una posición. A medida que la crisis migrante se normalizaba, Orbán y su partido Fidesz han puesto la atención en miembros de la comunidad LGBT. En las elecciones generales de abril, su gobierno también celebró una controversial referendo para prohibir la educación sobre orientaciones sexuales en las escuelas, una medida considerada para unos sectores como discriminatoria. Fidesz volvió a ganar las elecciones, que logró un 53%, y apuntó a Orbán, aunque el referendo no alcanzó al nivel de participación requerido para que fuera válido. En las elecciones entre Budapest y Bruselas en este contexto han sido muy tensas. En febrero, en las relaciones entre Budapest y Bruselas, Budapest, Hungría, Bruselas, Bélgica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió el camino para restringir envío de fondos a Hungría por incumplir estándares europeos, especialmente al imponer controles políticos sobre el sistema judicial y los medios de comunicación y restringir derechos básicos. Una panacea. Y la buena relación de Orbán con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ahora enfrascado en su invasión en Ucrania, ha tensado más esas relaciones. Lo que les decía anteriormente. Seguimos con otro país, Polonia.
Polonia también fue alcanzada por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y podía subir restricciones de lo que ha sucedido para los envíos de fondos por parte de la Unión Europea para programas de salud pública, digitalización y cuidado del medio ambiente. Hungría y Polonia han retrocedido rápidamente en cuanto a libertad de expresión, libertad de prensa, independencia de los jueces y derechos a protesta, señaló Amnistía Internacional. Antiguas repúblicas comunistas que sufrieron tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, ambos países se han beneficiado de la ayuda económica de su ingreso a la Unión Europea en el 2004. En el caso de Polonia, el partido de derecha Ley y Justicia gobierna desde el 2015 y su actual primer ministro es Mateusz Morawiecki. Y el último caso es el caso de Francia, que es el caso de Marine Le Pen, que también llegó a segunda vuelta, que las pasadas elecciones, creo que fueron en julio, y alcanzó una segunda mayoría, una segunda vuelta, donde salió derrotada con Emmanuel Macron, pero de una forma u otra el centro estaba compitiendo contra la ultraderecha. Entonces también hay que tener en consideración ante una segunda vuelta. Y un repaso muy rápido en otros países. En el caso de Alemania, el Partido de Alternativa para Alemania creció vertiginosamente con su agenda contra inmigrantes y la Unión Europea hasta convertirse en 2017 en la tercera fuerza, aunque desde entonces su influencia ha reducido. Actualmente es la quinta fuerza en el Congreso con 79 escaños. Mientras que en España, el partido Vox, donde vimos este video de Giorgia Meloni, también está muy cercano a la ultraderecha y tiene 52 escaños, siendo la tercera fuerza en el Congreso español. Y por último, en Austria, el partido de la Fuerza Austria es la cuarta fuerza de importancia con 30 bancas y su popularidad, sin embargo, viene a la baja. En la última elección estuvo un 17,3% de los votos, mientras que el 2017 había alcanzado un 26%. Y un espacio de la coalición de gobierno luego que se disolvió el 2019. Esto todo lo señaló CNN. Así que, ahora, con todo el contexto realizado, es cosa de ir viendo qué está sucediendo, qué va pasando, cómo van aumentando las ultraderechas. Hay que siempre verlo todo su contexto. Por ejemplo, tenemos países costeros, como lo es Italia en el caso del sur, Suecia en el caso del norte, y otros dos países que se vieron afectados con la caída de la Unión Soviética, que son partidos, repúblicas socialistas o repúblicas comunistas, muy aliadas a la Unión Soviética, sobre todo en el caso de Hungría, Polonia también. Pero vamos viendo que al mismo tiempo se genera una masividad respecto, sobre todo en estos dos países. Hungría se ha generado muchas polémicas por manifestaciones en contra de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, la selección húngara generó mucha polémica en la Eurocopa realizada el año pasado, donde señalaban de que hubo un estadio que se colocaba con los colores de la comunidad LGBTI. Decía, si el estadio se ilumina de ese color, nosotros no vamos a jugar. Y vamos a dejarle escoba y vamos a protestar y va a ser duro. Entonces la UEFA se tuvo que retractar, no pudieron colocar los colores y Hungría pudo jugar ese partido, que era contra Alemania, en este mismo país, en Alemania. Y ahí es donde un poco vamos viendo cómo la ultraderecha va creciendo en un conflicto bélico que está presente, está latente. Nuevamente, ojo con Polonia, ojo con Hungría. Ahora, no conviene tampoco mucho que tengamos gobiernos de ultraderecha en Italia, porque la Unión Europea, si bien es un organismo que puede ser súper elitista, es súper alejano de nuestra realidad, pero al mismo tiempo las concentraciones, desde mi punto de vista, en Latinoamérica se intentó hacer, no funcionó, como el Mercosur, pero las concentraciones de los países siempre funcionan. Las colaboraciones entre países ayuda. Obviamente manteniendo las buenas relaciones, y de repente puede salir mal, como en el caso de Alemania con el tema del gas ruso. Incluso llegó a ser anecdótico en Suiza que creo que la ministra de Energía dijo como, por favor, aprovechen de bañarse con más gente para ahorrar gas, porque se está acabando el gas por todo lo que está sucediendo con el conflicto con Rusia y Ucrania. Entonces, en términos súper generales, es todo lo que está pasando en Europa. Es un continente que está aumentando el tema de la ultraderecha con mucho más fuerza. No me acuerdo si conversamos contigo con la Gaby, que está pasando un poco lo mismo en Latinoamérica, pero todo lo contrario, que está aumentando la izquierda. Tenemos que Lula está por ganar en Brasil, en Chile tenemos a Boric, en Argentina a Fernández, en
Bolivia tenemos el partido de Evo Morales. En Colombia tenemos el caso de Petro, que acaba de asumir hace poco. Venezuela obviamente está en esta disyuntiva, pero se puede considerar más de izquierda que de derecha, más cercano a lo radical. Y solamente tenemos sectores como Ecuador, creo que es el que está quedando que se está quedando de derecha, y por ahora también Brasil, que todavía no está en las elecciones, pero lo más posible es que Lula se gane un escaño en la presidencia nuevamente, lo que haría que el continente latinoamericano vaya creciendo a una izquierda democrática que se contradice o se contrapone con lo que está sucediendo en Europa. Que donde es la ultraderecha un poco la que está avanzando, y una contraposición que lo más posible que vaya sucediendo es que en Latinoamérica también pueda suceder, como puede que no. Porque, por ejemplo, yo creo, desde mi perspectiva, y guarden mis palabras, Chile es un país muy de oposición. Llámese que todas las elecciones del gobierno han perdido. Boric estaba con el apruebo, perdió. Piñera estaba en el poder, la elección siguiente la perdió. El gobierno de Piñera estaba muy cercano al rechazo, perdió. Bachelet estaba en el poder, salió Piñera. Y así sucesivamente hacia atrás, y vemos que desde Ricardo Lagos en adelante, todas las elecciones que están cercanas al gobierno pierden. Entonces hay que tener ese punto en consideración y ver dónde va creciendo un poco el espectro de la derecha. Yo creo que va a crecer un poco, y ahí donde también está el punto de la derecha, el jaque de la derecha. Si es que nos salimos con los republicanos o nos giramos hacia el centro. Y ahora con todo lo que sucedió con Pancho Malo, yo encuentro que difícil se vaya a hacer un poco ese giro al centro. Perdón, es muy probable que se haga el giro al centro y no sean tantos los republicanos, y los republicanos están quedando bastante solos. Pero, ¿qué vaya a hacer uno? ¿Qué puede suceder en 3 años? Así que ese es mi análisis un poco de lo que sucedió con la ultraderecha. Y tú, Tami, ¿qué opinas de todo lo que ha pasado ya con los antecedentes sobre la mesa? Sí, muy completo tu análisis. Ahí nos dejaste a todos expertos en toda la historia política y lo que se podría venir en Europa. Y justo cuando dijiste lo de Pancho Malo, lo dijiste justo cuando se me ocurrió pensar lo de que también eh, se vive este tránsito. Como dices tú, la historia en general en sí es bastante cíclica. Nos repetimos 2 veces el mismo presidente, eh, y generalmente la población siempre va a actuar como en base a la oposición, a lo que dices tú. De hecho, alguna vez lo comentamos, no recuerdo si en un programa o en alguna conversación, de que, por ejemplo, quizás hubiéramos tenido un escenario totalmente diferente si José Antonio Caz hubiera sido presidente. Quizás la votación del plebiscito hubiera sido todo lo contrario, porque siempre se actúa como ahí, como viendo como en contra, a favor, y finalmente se repite. Por ejemplo, ahora si vemos un próximo gobierno en Chile, va a depender de cómo salga este, porque si este sale mal, probablemente la siguiente elección sí o sí vamos a tener algún presidente de derecha o de centro. Pero ahí es increíble ver también cómo estos movimientos van tomando fuerza. Creo que por lo menos en Latinoamérica no es tan fuerte a cómo se ve allá. Por ejemplo, nosotros veíamos la vehemencia en este discurso que tú proyectaste de Meloni, que gritaba así como con fervor, con pasión, y uno dice, a ver, ya como calmémonos un poco, que igual es muy característico de estos sectores que defienden estas ideas de libertad, y una libertad totalmente extendida en donde ni siquiera se respeten o se garanticen ciertos derechos de personas que sí son parte de la sociedad y que no se puede eliminar su existencia, como es la comunidad LGBTI o la migración, que son temas que son muy complicados de controlar, sobre todo en países que son tan fronterizos. Como decías tú, Italia tiene una situación rodeada por países que son muy propensos a migrar, y en el caso lo podemos ver nosotros también en Chile, que también tenemos mucha migración entrada por el norte. Es un tema que no es que se soluciona, no se soluciona solo, primero que todo, se necesita una alianza, una cooperación, y en el caso de Europa, con la Unión Europea, como decías tú, definitivamente ahí vamos a ver cómo actúa el liderazgo de esta persona que ganó recién como primera ministra, con estas entidades, porque es todo muy protocolar allá, como decías tú, sí, muy protocolar, muy elitista, pero aún así yo también veo que no es como muy ligado a este discurso que tiene, por ejemplo, esta primera ministra Meloni. Lo veo como mucho más lejano, como esta idea europea de progreso, por decirlo así, lo veo como un poco más diferente, contradictorio con lo que podría ser estas alianzas tan necesarias que se tienen dentro de estos países. Una cosa de la que dijiste que tiene que ver con
que de estos sectores de la extrema derecha, incluso en Chile, salieron tuiteando ahí todo el día las discusiones porque ahí quedaron como las feministas, le decían así como atacando, que por qué no se alegran, que por primera vez en la historia, porque efectivamente es un hito que por primera vez una mujer sea primera ministra de este país, ¿por qué no se alegran? Ustedes deberían estar celebrando, decían los tweets, pero en realidad, claro, como decías tú, si no se identifica con el feminismo y finalmente retroceden todo lo que es la base general del feminismo como tal, o sea, no se puede como de cierta forma como celebrar la ideología que ella trae, más allá de que marque un hito que una mujer haya llegado por elección democráticamente popular a un cargo de poder muy importante. En este caso tenemos el tweet de Bárbara Sepúlveda, que es ex convencional, abogada, que respondió públicamente ante este debate que había en las redes sociales, que ella dice: ¿cómo las feministas vamos a celebrar que una mujer ultraderechista que está en contra de los derechos de las mujeres sea presidenta? Ubíquense un poquito, señores. Ella dijo ese mensaje ahí como directo para todas las personas, tratando ahí como de mezclar un poco todos los asuntos, porque finalmente es un tema complejo, finalmente esta persona salió electa democráticamente, pero sus ideas son bastante cuestionables para todo como este progreso que se quiere ver social, dentro de lo que se tiene en este siglo XXI, que son ideas muy antiguas, e incluso a ella se le ha ligado con Benito Mussolini, que fue el dictador paralelo, por decirlo así, a Hitler en ese tiempo, en Italia. No porque ella, bueno, ella negaba en diferentes ocasiones que ella no se aleja como un poquito de eso, aunque tiene las ideas parecidas, pero parte de sus partidos que la apoyan tienen ligada como un poco esta cercanía con Benito Mussolini, y por lo mismo marca un precedente importante dentro dentro de este país. Finalmente, que ahí yo creo que vamos a tener que ver cómo cómo se lleva a cabo al final, con el triunfo de esta primera ministra. Así que no sé, Ariel, si tú tienes algo más que agregar sobre este tema, o crees que hicimos ahí el avance extensivo de lo que ha pasado en Italia. Sí, y obviamente un poco para hacer, como buscar siempre aportar a la conversación, siempre hay que tener en consideración los sistemas de gobierno. Se nos va a venir nuevamente un proceso constituyente, va a ser mucho menos permisivo que el otro, así que puede que este punto no esté en tabla. Pero, por ejemplo, se habla de que puede cambiar el sistema de gobierno. Y en Europa funciona mucho el sistema parlamentario, porque igual viene un poco de este sistema más civilizatorio, más de la polis, en el caso de Roma, la democracia misma. Y funciona más por este sistema de parlamento, con muchos más escaños, con no tanto poder del presidente. Igual estos sistemas, de una forma u otra, benefician al crecimiento de la ultraderecha, o bueno, de los extremos dentro de todo, porque se busca tener la mayor cantidad de voces dentro de un gobierno. Chile no permite tanto eso. Chile es mucho más reducido, es mucho más... Obviamente con este sistema nuevo, que escucha mucho más a las minorías, es mucho más extenso, mucho más abierto, que en ese sentido no beneficia la cantidad de parlamentarios que tenemos versus la cantidad de coaliciones que se buscan generar, y llama que al mismo tiempo de tener minorías busquen aliarse. Como aquí podemos ver, son 25% y después son otros porcentajes más bajos que son los otros dos movimientos que habíamos hablado, el de Berlusconi, y el de Berlusconi, el de Matteo Silviani, Lega del Norte, y Fratelli d'Italia, que es el de Giorgia Meloni. Entonces busca las alianzas para poder tener mayoría y generar gobierno, que es lo mismo que pasa en España, que es lo mismo que pasa en Alemania, y así en otros países europeos, que busca las alianzas pero dentro de coaliciones pequeñitas. Y eso hace un poco que estas ultraderechas crezcan y al mismo tiempo ver cómo se van generando alianzas. ¿En Chile puede pasar esto? No, yo creo que no.
al contrario, el sistema que nosotros tenemos no perjudica en sí, hace que estos dos órganos se contrapongan, como lo hemos visto un poco en las discusiones, que la derecha dice, nosotros en el Parlamento vamos a un poco generar el movimiento que puede hacer que esto funcione, y situación anterior que ocurrió en el gobierno de Piñera, que la oposición también era mayoría, en este caso el Frente Amplio, Socialismo Democrático, que eran las fuerzas dominantes, que después del estallido social todo se concentró en el Congreso y no en la presidencia. Aquí no pasa tanto, porque se genera en Italia o en Europa, se genera una concentración en un espacio y en Chile se pluraliza. ¿Eso va a beneficiar que crezca la ultraderecha? No. Pero al mismo tiempo puede generar personalismos, como puede ser el de José Antonio Cast, y al mismo tiempo que es un aspecto que al estar en la distancia no tenemos tanta consideración, que son los gobiernos locales. Los gobiernos locales, sobre todo en regiones europeas, son muy potentes. Por ejemplo, los estados son mucho más grandes, la cantidad de gente es mucho más de lo que nosotros vemos acá en Chile. Por ejemplo, en Chile los gobernadores aún no tienen fuerza. No sabemos mucho cómo se llaman los gobernadores de diferentes regiones del país, pero sí se concentra mucho en la figura del alcalde. ¿Y por qué voy a esto? Porque siento que el alcalde cada vez se está potenciando más como un salto inmediato entre la alcaldía y la presidencia. Llámese, por ejemplo, lo vimos en las elecciones pasadas con Lavín y Jadwe, y creo que, por ejemplo, se están figurando otras figuras políticas, o bueno, también en su caso Jorge Charp, también se habló mucho de él como figura presidencial, y en el lado actual tenemos que hay dos figuras que pueden crecer, como lo pueden ser Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, y que para mí es la candidata número uno a ser presidenta en 4 años más, guarden mis palabras, es Evelyn Matei. Evelyn Matei está creciendo como la espuma, está buscando consolidarse cada vez más, está hablando cada vez más temas de contingencia nacional, sobre todo desde un poco del plebiscito. Fue la figura que más confianza generó en el mundo del rechazo del sector de derecha, obviando por supuesto a los amarillos, a la exconcertación, pero plenamente derecha. Matei está consiguiendo muchos espacios. Entonces, ¿por qué planteo esto? Por si el crecimiento de la ultraderecha se puede plantear en Chile de la forma que está pasando en Europa, yo diría que no. Y ojalá sea así, ojalá no comerme mis palabras en 4 años más. No, yo creo que igual por el sector político que hoy día es la derecha como más tradicional de nuestro país, como decías tú con Evelyn Matei a la cabeza, que se está posicionando muy bien. Incluso el mismo presidente de la UDI, si no me equivoco, Javier Macaya, recibió un ataque por parte de la extrema derecha. Sí. Gente que anteriormente, sin que estos grupos tuvieran esta visibilización que hoy día está teniendo gracias a esta acción, podía decir como que se movieron totalmente al centro, por decirlo así. No de forma tan extrema, obviamente, porque hoy día ya pasando como, alejándonos un poco del tema, con el proceso constituyente igual, están proponiendo ciertas cosas que amarran un poco la discusión, pero aún así, para ver esta diferencia de este movimiento que hubo, de cómo pasaron ellos mismos, porque antes los atacados por estos grupos era la izquierda, pero atacar a la UDI, que es algo que normalmente de derecha, tradicional, es como bastante novedoso, la verdad, no sé, yo creo que depende de qué tanto José Antonio Cast haga o no haga, porque yo creo que este es como uno de los mayores referentes que puede haber de un posible avance o no de la extrema derecha. Sí, y además es a donde también va lo que conversábamos en su momento con la izquierda, igual ahora está pasando con la ultraderecha, que están llegando vías democráticas. Son personas más institucionalizadas, más que un poco por lo fuera, como lo es el Team Patriota, que es esta organización liderada por el ex líder de la Garra Blanca, Pancho Malo, que fue a increpar a Macaya. Entonces, puede haber dos situaciones aquí como nuestra versatilidad, sé que estamos mezclando dos temas en uno, aprovechando de conversar este tema.
que es esto de cómo los gobiernos y cómo también estas figuras de ultraderecha se desmarcan de esto. Que un poco le faltó a la prueba, creo. Cómo es desmarcarse de los hechos particulares que marcaron ciertos convencionales, por ejemplo. Aquí puede pasar lo mismo, porque te estás colocando más al centro porque hay alguien más a la derecha. Que Mm, un cierto punto le pasó a Jadwe con esta diferencia con Artés, o el mismo Artés, que se colocaba mucho más a la izquierda que Boric, buscando llegar a ese espectro que él pensaba que era una mayoría para poder apuntar. Cuando no están así, todos siempre buscan bifurcar hacia el centro. Entonces, por lo menos en Chile, no esta ultraderecha, cuando la veíamos, era perdearse, personas más ligadas al mundo de la mitilarización del mundo militar, de la defensa de la dictadura, que veíamos un poco ese mundo. Ahora, con este nuevo enclave de una nueva ultraderecha más liberal, más libertaria, un poco con una defensa más férrea a lo que puede ser la Constitución del 80, sin necesariamente venir de un mundo relacionado con la dictadura militar, puede generar una nueva conversación. Puede generar una nueva forma, y ahora donde se está entrando a esto de la violencia política como forma de conseguir las cosas. Cosa que, si bien pudimos ver en la izquierda, que ahí es donde se va a empezar a ver un poco esta comparación de decir, oye, esta violencia política es válida por esto, por esto, por esto y por esto otro. Ahora ver que estamos al otro lado. Tenemos lo mismo, la violencia política como cercana al sector de derecha con el fin de defender la Constitución del 80 y la defensa un poco de estos personajes de Twitter. Nosotros estamos bajo del marco de la ley que la Constitución de 1980 nos permite. Entonces, ahí es donde ver dónde se coloca José Antonio Kast y qué tanto logra desmarcarse comunicacionalmente del Team Patriota. Al mismo tiempo, ver cómo la derecha, que yo siento que la derecha es la que debe tener el poder y es los que tienen mayor presión bajo sus hombros respecto a dónde moverse. Porque lo vimos en la elección. Estaban con afán de poder y se fueron al sector de la ultraderecha. Y le ha costado desmarcarse de eso. Todos le preguntan, para una próxima elección de convencionales, ¿se van a aliar con los republicanos? ¿El rechazo de los republicanos es el mismo rechazo de Chile Vamos? ¿Si están los dos en el mismo sector? Un poco lo que conversamos cuando terminó el plebiscito. ¿Cuál es el rechazo que ganó? ¿El de los amarillos? ¿El de los ex concertación? ¿El de los republicanos o el de Chile Vamos? Y ahí es donde Chile Vamos se tiene que definir. ¿Nos aliamos con los republicanos? ¿Los que nos fueron a pegar a nuestro presidente? ¿O nos vamos más hacia el centro? Que en ese sentido es el que más nos conviene, y buscar una figura que logre desmarcarse, logre levantar. Porque vimos que Sichel no fue esa figura. Lavín tampoco lo fue. ¿Para qué hablar de Briones y Desborde? Entonces, si no encontraron una figura que logró convencer a ese centro político, ¿dónde se van a colocar? Y ahí es donde está la visión. Como eso es un poco dentro de lo nuevo que vemos. O más que nuevo, porque igual lo vimos para el rechazo del plebiscito de entrada, pero ahora mucho más firme, y llegó al punto de una conversación política, al punto que los parlamentarios están hablando del financiamiento de estos grupos. Entonces ahí es donde está un poco la conversación. sí, la verdad como que igual bien versátil nuestra conversación. Sí. Pasamos de Italia a Chile, al ataque de Pancho Malo, no. Tremenda conversación. Lo que te iba a decir, que también me acordé de un país de Latinoamérica, que no sé si es más Centroamérica, si no me equivoco, que El Salvador con Bukele, que igual ha sido También. bien alabado por estas figuras de más la extrema derecha, por decirlo así, porque igual ha tenido un tema bueno en El Salvador. Igual hay otro contexto como de sociedad que tiene que ver con estas bandas, que es como bien poderoso este tema.
que incluso este presidente quería como repostularse cuando la constitución actual que rige en ese país no lo permite. Entonces, finalmente yo creo que por ahora en el caso de Latinoamérica vamos como de vuelta al centro, porque todavía no se sabe. En el caso de Chile, que también esto lo tocó el presidente como en las Naciones Unidas, que fue como el tema Sí. principal, que fue el rechazo como tal, es, dijo hoy día o ayer, si no me equivoco, que uno no puede ir más rápido que el pueblo. Entonces, nos da como mucho que analizar, que pensar. Yo creo que los ciclistas políticos están como tratando de entender por qué fue tan grande esta derrota, pero sin duda los fenómenos políticos son cíclicos y creo que eso es parte como de la historia. Ahora estamos en una guerra de nuevo que yo creo que nunca pensamos que íbamos a volver a estar en una guerra después de todo lo que pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial y sigue muriendo gente por los intereses poderosos de estos líderes mundiales. Así que bueno, yo creo que ya es tiempo de pasar al siguiente tema. Sí, pasemos Si te parece, al siguiente tema ya que nos queda poquito. nos extendimos mucho con Italia. Nos falta Chile. Nos falta Chile, que bueno, como sabían, en medio de esta gira también de la ONU con el presidente Boric, se conoció la filtración de más de 400.000 correos del Ministerio de Defensa que ha generado una crisis dentro del Estado Mayor Conjunto, que se ha hablado mucho estos días también del Estado Mayor Conjunto, pero ¿qué es el Estado Mayor Conjunto? Que no es algo que escuchemos todos los días ahí en las noticias. Y bueno, el Estado Mayor Conjunto, que es de las Fuerzas Armadas de Chile, en sus siglas le dicen EMCO, es creado para como un ente asesor, por decirlo así, que asesora este organismo de trabajo en el Ministerio de Defensa particularmente, en materias que tienen relación con la preparación y el empleo en conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces se generó toda esta crisis con la ministra que está a cargo, que es Maya Fernández, que estaba de gira junto con el presidente Boric por Nueva York y se tuvo que devolver. Incluso ahí estaba como bien la discusión pública de por qué la ministra viajó. Habían ahí algunas cosas que decían que ella viajó sabiendo que esto había pasado, después que se iba a volver antes, pero no habían vuelos. Entonces ha habido harta crítica también al rol que ha tenido la ministra con esta filtración de correos electrónicos que tienen que ver con información que afecta directamente a la defensa del país, con información que es clasificada, con información que es secreta. Se habla de que es información también, correo con todo tipo de comunicaciones y documentos de inteligencia militar que corresponde al periodo de febrero del 2019 a mayo del 2022, según consigna EMOL. Y en este caso ya Maya Fernández volvió a Chile inmediatamente a ver qué pasaba con este tema, ha generado incluso la renuncia del jefe del EMCO y asumió uno nuevo, ha generado ahí también diversas políticas del gobierno y también eh, hay un debate que ayer en Tolerancia Cero la ministra del Interior Carolina Toá estuvo conversando y le preguntaban como, ¿qué opina usted de esta filtración que justo haya sido en el Día de las Glorias del Ejército, después que justo todo se conoció el día en el que el presidente estaba en la gira por la ONU? Entonces hablaban también de qué pasa y la ministra Toá decía que finalmente no hay que hacer especulaciones así como de estas alarmistas, pero que aún así llama la atención que justo todas estas fechas coincidieran fechas claves, ejército, gira de la ONU, Chile en el mundo, justo cuando la ministra viaja. Entonces ha llamado a la preocupación definitivamente en esta situación. Así que Ariel, cuéntanos ahí también tú un poquito de todo este caso eh, que ha remecido definitivamente al Ministerio de Defensa y que suma otra cosa más, otra preocupación más para el gobierno, porque ha pasado cosa tras cosa que también eso ha sido una crítica para lo que ha tenido que enfrentar todo el gobierno de Gabriel Boric. Sí, a Boric le ha tocado un poco temas que se vienen arrastrando a nivel internacional. En este caso, tenemos que este ataque fue adjudicado por el grupo internacional Guayamaya, que señalaron en su comunicado.
Filtramos sistemas militares policiales de México, Perú, El Salvador, Chile y Colombia. Entregamos esto a quienes legítimamente lo hagan lo que puedan con estas informaciones. Esta organización es una organización que es de supuestamente origen centroafricano. Denuncia que hay 5 siglos de genocidio, terricidio, saqueo, violaciones al territorio de Abba Yala, que denomina al territorio americano. Bajo este contexto y acorde a los antecedentes que manejan diversos sitios especializados en grupos hacktivistas, Guacamaya reclama contra las intervenciones militares de grandes empresas mineras, petroleras, entre otras. En este caso específico lo señala EMOL. Al mismo tiempo tenemos que, tú bien Tami señalabas, que no sé qué pasó, que ya no te veo. Eh, se dio a conocer toda esta situación, señaló el ministro Monsalve, que había ha instruido un sumario administrativo que tiene que aclarar responsabilidades administrativas. Y hay una denuncia a la justicia militar que tiene que investigar responsabilidades ya del punto de vista penal en materia de la justicia militar. La sustracción de la información se produjo en el mes de mayo de 2022 y quiero volver a insistir que el hackeo se produce producto de una vulnerabilidad en el sistema de correos electrónicos y lo que tiene que aclarar la investigación sumaria y va a tener también que aclarar la investigación de justicia militar es desde cuándo se conocía la vulnerabilidad y si se conocía previamente por qué no se reparó. Aquí es donde tenemos muchas cosas. Por una parte es todo lo que sucede respecto a la vista que tenemos respecto al cargo que con esto se concentra. ¿Es responsabilidad del gobierno? En teoría no, por el hecho que es parte de una institución de las Fuerzas Armadas. Está más cercano a las Fuerzas Armadas que un poco por el Ejecutivo. ¿Es una irresponsabilidad del gobierno? Puede que sí, como puede que no. ¿Por qué digo puede? Por el hecho que hay que tener en cuenta, y esto lo vi en Twitter a Marta Lagos, sobre todo que también hoy día hubo otro hackeo al Poder Judicial, donde muchos jueces tuvieron que realizar audiencias desde sus celulares, porque un poco la plataforma donde habían trabajado estaba siendo hackeada y hubo ciertas dificultades respecto a este punto. Entonces, con el fin un poco de mejorar esta situación y tener muy en cuenta que, por ejemplo, pasa harto en el servicio de impuesto interno y en otras organizaciones del Estado que tienen en consideración, que es la modernización del Estado. Tenemos computadores con Windows 7, ya van en el 11. Como hay que buscar una modernización respecto a un montón de cosas, la seguridad es preocupante porque obviamente pudo haber sido esta misma organización, pero como pudo haber sido otra. Puede haber sido otro conflicto, por ejemplo, y se filtraron ciertos documentos respecto, por ejemplo, a cómo es la relación de Chile con Argentina, con todo lo que está sucediendo en la Araucanía, con las conversaciones que se tuvieron después del estallido social, muchos temas relacionados con el tema migratorio en el norte, temas de mucho cuidado y mucha consideración, relaciones internacionales, que por algo el Estado Mayor Conjunto es una de las cosas más secretas que tiene que haber, porque son secretos de Estado que nosotros somos periodistas, bacán si lo tenemos, bacán si se filtran esos documentos y qué bacán poder verlo, pero al mismo tiempo está la seguridad del país respecto a una vulneración y al mismo tiempo una responsabilidad de todo lo que se ha visto respecto a que esto sucedió en mayo, de cuándo se enteraron, cuándo se comunicó, por qué se comunicó ahora y no antes. Y ahí es donde se tiene que ver todo en justicia militar, que la justicia militar es muy distinta a la justicia penal que nosotros todos conocemos. Muchas veces las penas son súper bajas, son súper bajas. Los castigos son súper distintos. Entonces, no sé cómo se va a tratar el tema después de más adelante, porque está la justicia militar, pero también están otras instancias que se tienen que tener en cuenta y en vista. Y creo que aquí la mayor lección es que hay que modernizar el Estado. Hay que optimizarlo, hay que entregar mejoras a este sistema, buscar más respaldo, la seguridad en un montón de documentos está, y una vulneración al sistema de correo igual es súper grave. Que creo que es la mayor lección que se puede sacar esto, la mayor conversación que podemos tener respecto a este tema, porque esto no puede volver a suceder. Como si bien ya no estamos en tiempos de guerra,
respecto a países, por ejemplo, pero sí ante organizaciones. Llámese esto en este caso de Guacamaya, por ejemplo, se habla de la llegada a Chile o ya llegó a Chile y ya se instaló el Tren de Aragua. Entonces esos son los enemigos de ahora. Son organizaciones internacionales, organizaciones delictuales, de sicariato, que se están un poco apoderando del conflicto, sobre todo en el sector latinoamericano. Entonces, se pueden saber filtraciones de eso, se pueden tener estos puntos y creo que es muy importante tener en cuenta. Como eso no nos va a bombardear Argentina, muy difícil. Como sí puede haber sido el 78. Pero sí hay organizaciones criminales que van a buscar entrar y sobre todo con el tema militar que tanto se gasta en ello y no hay una modernización respecto a este tema. Quizás no hay que gastar tanto en armamento y sí más en ciberseguridad, que va a ser un nuevo punto de guerra. Ya se está hablando que las nuevas guerras van a ser respecto a la información, no tanto a las personas, sino a lo que se tiene y a lo que se puede aprovechar con eso. Entonces creo que la ciberseguridad es algo que se tiene que tener en mucha consideración y encuentro sumamente responsable de lo que sucedió respecto a esto cuando se pudo haber solucionado mucho tiempo antes. Tami, estás silenciada y no te escuchamos. Ay, perdón. Ahora sí me escucho. Ahora te escuchamos. Todo claro. Ahora sí, todo bien. Te decía respecto a este tema que mencionabas tú de quién es la culpa, quién es el responsable, porque el que estaba a cargo de la EMCO, que era Guillermo Paiva, que presentó su renuncia a este ministerio, él hay un comprobante de que él alertaba de una situación, alertaba que algo estaba pasando dentro de la informática, por decirlo así, del Ministerio de Defensa y decía en la tercera, según leía, que había hecho un oficio formal y además había comunicado como a viva voz, como de forma informal, a la ministra Maya Fernández. Entonces, claramente él decidió salir y dar un paso al costado eh, para también que la investigación no se entorpeciera con el tema de las responsabilidades y ahí asumió un nuevo liderazgo. Y como decías tú, el grupo Guacamaya, que es como el nombre de una ave, me imagino yo, me imagino como Guacamaya, decía que el Día de las Glorias del Ejército, esto ya se había filtrado, pero ahí solo se había filtrado un poco de información que eran 10 terabytes, no sé cuánto documento equivale eso, pero era mucho menos de lo que hoy día se conoce, y este documento tenía una serie bautizada como las fuerzas represivas, y ahí aparece información relacionada a las fuerzas militares y policiales de 5 países, no es solo de Chile, es de más países, y esto tiene una reivindicación con una lucha de este grupo frente a al poder, por decirlo así, al poder de las fuerzas militares, y por lo mismo este grupo decía que iba a otorgar esta información y dar esta información para las personas que la consideraran pertinente para utilizarlo y de cierta forma como eliminar, no eliminar como tal, pero sí totalmente contrario a las fuerzas de inteligencia militar y, y generalmente con el caso de Guillermo Paiva se habla también de la responsabilidad de la ministra Maya Fernández y como decías tú, hoy día las guerras no son tan comunes, sobre todo yo creo que en América Latina, que eso ya está como un poco superado, pero el tema de la inteligencia, de los ciberataques, de hecho el otro día hubo un ataque a un juego. No sé si tú que puedes ser, no sé, saber más de ese mundo, que lo filtraron un grupo de hackers, sacaron Sí. en la promoción de los juegos Sí. antes de que la marca lo sacara a la Sí, venta. quedó un poco la escoba. Que es el GTA 6, el Grand Theft Auto. Es- Es una de las franquicias que, si es que la memoria no me falla, bueno, sí o sí está en el top 10 de los juegos más vendidos de la historia. Entonces hay mucha expectación respecto al lanzamiento, cuándo iba a ser, si es que lo iban a confirmar o no. Y la confirmación se hizo a través de una filtración. Sino a través de una filtración de este videojuego, de cómo iba a ser y cómo se iba a manejar. Y que hay un poco más distinto por el hecho de que se pierde un poco el tema del marketing. Un poco el tema de la expectación respecto al lanzamiento y no sé qué. Pero que ya está en desarrollo y que está ya como súper bien armado. Y ahí donde también un poco se puede pasar a esto mismo, que es
si fue algo interno, fue alguien de la propia empresa que lo filtró, o algo externo, que fue un hackeo a los sistemas que estaban vulnerables. Claro, en el caso del juego como que había sido un hacker súper joven, así como Sí, po. independiente, que lo tomaron detenido inmediatamente. Yo creo que situaciones mucho más complicadas, con grupos organizados, como podemos ver que Guacamaya tiene un lineamiento, tiene una ideología, tiene un poco claro, por decirlo así, con él, la filtración de esta información, y Anonymous también podemos hacer la comparación. Y alguna vez también pasó algo con Anonymous que lo hablamos en algún programa antiguo. Yo creo que era cuando estábamos en el auge de la pandemia, que algo pasó con Que fue con lo con de una, George, no recuerdo que fue lo de George exactamente. Floyd. Que Filtraron algo de las policías, ¿o no? es que eso, cuando fue el asesinato de George Floyd, su ciudadano norteamericano, que las policías lo mataron siendo inocente, se filtraron documentos, se hackearon las páginas de las policías, las radios, por ejemplo, Son of Fact the Police de NWA, y otra filtración de documentos de ciertos espacios. O por ejemplo, cuando sucede de otras formas, por ejemplo, con lo periodístico. Muchas veces los grandes destapes de todo lo que ha sucedido respecto a, sobre todo, corrupciones políticas y un montón de cosas más, son a partir de gargantas profundas. Personas que están dentro, que delatan, por ejemplo, como pasó en el caso Penta, que fue uno de los involucrados dentro del caso, que se entregó su declaración a la revista Caras, creo que fue. En el caso de Cabal pasó lo mismo. En los Pandora Papers también. Esto ya fue un nivel un poco más internacional respecto a los movimientos, que no necesariamente son hackers, son ataques cibernéticos, sino también ataques de personas que filtran estos documentos. Por ejemplo, estaba buscando cuánto es un terabyte. Tú dijiste que son 10 terabytes. Y La primera. uno solo son, por ejemplo, en documentos, son 680 millones de documentos en documentos. Entonces, como se puede como ver, por ejemplo, en fotos, son algo así de 2 millones de fotos y cosas por el estilo, para que lo tengan un poco en consideración de que si, en este caso, si son solamente fotos, tenemos 20 millones de fotos. Como son muchos documentos, son muchas cosas las que se filtran y obviamente en consideración el peso de la cosa, pero son algo así de algo de 1800 documentos se puede alcanzar a ver con solo 10 terabytes. Entonces, ojo. Pero, bueno, yo encuentro que nada más que agregar. Obviamente están las filtraciones. Hay que tener un poco esta actualización, esta modernización del Estado que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que tener en consideración. Muchas promesas de campaña se han realizado a partir de esto y creo que los ministerios se tienen que poner mucho más ojos, sobre todo con que las guerras y los conflictos, la información es cada vez más importante. Entonces los ministerios de defensa tienen que tenerlo súper ojo y que esto aprenda de lección de todo lo que está sucediendo y ojalá se sepa un poco más de qué consistían estos correos para ver si tenemos más información respecto a situaciones que ocurren en la Araucanía o por ejemplo durante el estallido social, donde las fuerzas militares tienen un rol importante de todo lo que ha sucedido en estos dos hechos que han marcado la agenda estos últimos años. Yo creo que esa última frase que tú dijiste refleja todo lo que pasó. Aprender y mejorar, por favor, los sistemas informáticos, porque hoy día estamos en un mundo en que eso no puede ser algo que obviemos. Hay mucho hacker, hay mucho ahí con Putin que sabe todos los trucos, que imagínate atacar a un ente de Estado, definitivamente pone en riesgo también la seguridad del país, y no solo para acá. Quería agregar un dato freak antes de que cerremos eh, que este grupo Guacamaya decía que le entrega esta información a los pueblos de Abya Yala. Ellos definen así al continente americano para remover la digna rabia, para que las que no hayan visto vean, para pensar y repensar en resistencias, para repensar la liberación de los pueblos y de la madre tierra. Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones.
Entonces igual ahí uno ve como toda la preparación logística que tiene este grupo que Sí. fue premeditado totalmente y obviamente tiene todo el sentido del mundo que sea para el Día de la Gloria del Ejército y que sea para cuando el presidente está en la ONU, porque genera un revuelo mucho más grande, o sea, te desajusta toda una agenda con una ministra, primero que todo. Entonces, no, aprendizaje, lección para el futuro y yo creo que para este caso le queda para rato, porque viene partiendo recién hace poquito, eh, hay que definir las culpas, quién es el responsable, sobre todo dentro del Ministerio de Defensa, porque si ya se había advertido una vez, haya sido o no haya sido, esa advertencia ya debe ser motivo suficiente, ya considerando que la información que existe en estos ministerios no es cualquier cosa. Así que ahí vamos a tener que ver quién es el culpable. Y eso, ya llegamos al final de este programa, hablamos como una horita más o menos, por lo que calculo Sí, ahí una horita. las horas, horas justo. Así que muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta este punto. Como siempre, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, lo tenemos ahí todavía inactivo, pero lo activaremos pronto. Y siempre Instagram es mucho más directo también el contacto con ustedes. En YouTube nos pueden escuchar de nuevo, en Spotify, Apple Music y no se me va ninguna Google Podcast, ¿o no? No, Ahí tenemos estarían todos. esas dos plataformas y radiof5.net, donde tenemos nuestras noticias, que ya subimos una muy buena que hiciste tú, Tami, respecto al periodismo científico, para los que lo vayan a ver, que próximamente vamos a ver en Instagram, para que ahí tengan el link más directo. Sí, ver si esta semana sacamos alguna nota o entrevista, lo que sea, de la misión DART, que en este momento, hace 10 minutos, debería haber chocado al asteroide. Wow. No sé si habrá chocado o no. Vamos a ver si la chocó, así que vamos a ver si podemos conseguir alguna entrevista para que puedan informarse de esta misión. Y obviamente seguir con ustedes siempre informándonos. Gracias por estar y llegar hasta este punto, así que ya nos veremos en un próximo episodio de Radio F5. Adiós.